Ahora sí. Hola chiquillos, ahora sí los saludo oficialmente. Estaba como pendiente de lo de las salas y estaba urgida porque se escuchaba mucha música. Entonces cerré todas las ventanas y todo porque como iba a tener el micrófono abierto quería que no se escuchara, al menos tan fuerte. Te habló el Eric, parece. Sí, es que estamos intentando grabar. Bueno, nosotros ya estamos grabando. Ya, ahí voy a pedirle a Eric. Pero vamos a iniciar, vamos a orar y les pido que puedan ahí cerrar sus ojitos, que puedan agradecer a Dios por esta semana. Yo no sé cómo están ustedes con el tema de la cuarentena, yo sé que están full estudios también, hay unos que están ahí en la casa, bueno, todos deberíamos estar en la casa, pero yo creo que tenemos muchos motivos por qué agradecer al Señor, ¿cierto? Así que ahí donde está primero, dése un minutito así como, Señor, gracias. Gracias porque has sido fiel en nuestra familia, gracias porque has sido fiel, no nos ha faltado nada, hemos tenido que comer, donde dormir, Señor, aunque estemos encerrados, aunque tal vez, no sé, algunos de nuestra familia se haya quedado sin trabajo, hemos visto tu fidelidad, Señor. Dele gracias al Señor, porque creo que la realidad de cada familia es muy diferente, Señor. Señor, queremos darte muchas gracias porque has sido muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por poder juntarnos una vez más un viernes, Señor, para poder darte gracias, para poder glorificar tu nombre, Señor, para poder compartir, vernos un poquito virtualmente, pero vernos, Señor. Gracias porque podemos ver algunos cuadritos nuevos y caritas nuevas, Señor, que hace rato no veíamos, Señor. Yo te agradezco porque realmente si ya nos echamos de menos porque físicamente no nos vemos, a veces cuando virtualmente tampoco aparecemos, notamos ausencia de muchos, Señor, y yo te doy gracias por los que se conectaron el día de hoy y por los que han de conectarse, Señor. Te pido que bendigas esta junta, te pido, Dios, que sea un tiempo especial, que aprendamos muchísimo, muchísimo, que podamos absorber mucha información, danos la capacidad y quítanos la vergüenza para poder preguntar, para poder opinar, porque así vamos a aprender, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Tú eres lo más importante de nuestra vida y por eso estamos aquí también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya, chiquillos. Hoy hay dos cosas, bueno, hay muchas cosas especiales, pero vamos a empezar con el tema, ¿ya? Ya creo que deben sospechar un poquito quién es, porque alguien externo, o que es interno, pero es externo porque no está con nosotros todos los viernes. Así que el pastor JP nos va a traer. Alguien, antes de pasar al J, ¿alguien recuerda cómo se llamaba un poquito la unidad? ¿O de qué íbamos a hablar? Un torpeo, nadie De los notó. libros apócrifos a... Ya, eso es el tema de hoy. Ya, pero ¿se acuerdan más o menos el Basti o la Kisi o los Ya dos? me acuerdo el Génesis de la Biblia, algo así, el inicio ¿No? de la Biblia. ¿No? ¿De qué nos habló el Basti la semana pasada? ¿Se acuerdan el nombre del tema que nos dio el Basti? Incluso no miren el PPT, pero lo mandó y todo. Orígenes bíblicos, Tipos de ¿cierto? texto. Bien, súper bien ahí la Esther. Un puntito para la Esther. Orígenes bíblicos, de eso hablamos. ¿Y alguien se acuerda? Porque creo que los chiquillos hicieron mención a cómo se iba a llamar la unidad. Íbamos a estar viendo al menos todo el mes con respecto a... ¿Recuerdan el nombre? Dense una vuelta, piensen. Si está inspirada por Dios la Biblia. ¿Eso era o no? De eso también se habló la semana pasada, pero falta la unidad. Ajá. En el chat. Veracidad de las escrituras. No, creo que la Ferni lo dijo, sí. Defensa de la fe. Vamos a hablar de la veracidad. Ahí se complementaron las chiquillas. Defensa de la fe, veracidad de las escrituras. De eso estamos hablando. Vamos a hablar de la Biblia en sí. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya dijeron el nombre, ya, porque la pastora nos mandó ahí un spoiler un poquito del tema, ahora sí que dejamos el J para que siga. Teníamos que recordar un poco. Amén. Que el Señor los bendiga. Y Caro, ve si podía ayudar a Lery. Hola chiquillos, qué bacán poder estar con ustedes. La verdad es que la semana pasada me conecté un poquito al tema del Basti, pero después me fui a los old school porque tenía que dar el tema ya.
Y es bacán poder compartir y que aprendamos de estos temas, pues, sobre todo habiendo tanta desinformación. Seguramente ustedes en el colegio han escuchado cosas de sus compañeros o ha sido tema de conversación porque suele ser así como, no, pero si la Biblia la modificó la Iglesia Católica, o no, pero si, no sé, la Biblia fue escrita por hombres y tiene un montón de contradicciones, o varias cosas así, pues. Entonces, por eso es defensa de la fe, es porque nosotros defendemos lo que creemos y no lo defendemos simplemente como una fe fanática, así como, no, es verdad, lero, lero, no escucho, no es así, sino que tenemos argumentos para defenderlo. Somos serios con eso, no es al lote, no es simplemente, ah, no, yo lo creo por fe y se acabó y no me importa lo que me digáis. No es así, sino que hay argumentos, hay estudios, hay análisis, hay personas que se dedican a esto, eh, que son bien capos con el tema. Entonces nosotros bebemos, tomamos de lo que ellos tienen para ir aprendiendo. De hecho, el apóstol Pedro dice, dar fundamento de vuestra fe. O sea, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Qué es lo que te hace creer lo que crees? Y eso es súper importante que cada uno de nosotros se haga esa pregunta en su vida. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Qué es lo que me hace creer que esto es verdad? Porque al poder hacernos esa pregunta, nosotros vamos a fortalecer nuestra vida cristiana, ¿no? Porque realmente vamos a tener una razón de peso que nos da sentido. No es como, no, es que yo voy porque van mis amigos. No es que yo participo porque es entretenido. Sino que vamos a entender realmente por qué creemos lo que creemos. Es importante de los libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez, ese nombre? Puede dar dedito para arriba. Yo le voy a hacer hartas preguntas, así que la idea es que participe, no importa que sea por el chat o hablando. O si no lo han escuchado nunca, dedito para abajo. ¿Hay dedito para abajo, no? No, no hay. Pero se puede poner no. Se puede poner sí o no con las cositas. Yo, según lo que hablamos en la clase pasada, uno era los que están inscritos en la Biblia y los otros son los que no. Tratando de darte permiso, paré la grabación del adolescente y tuve que volver a ponerla así, porque voy a tener que unir los dos videos. Ya, espérame, supongo que tengo que hacer anfitrión. Coanfitrión. No te escucho. No, si le está hablando a la Andrea. Ah. Presionar grabar, yo lo hago, usted después viene para acá nomás. ¿Me Ahí dice dice permiso, no? coanfitrión, tendrías que ir a probar si puede grabar. Voy. Vuelvo si pasa cualquier cosa. Está dentro del canon. Lo que estamos queriendo decir es que está dentro de la regla, de las normas, de lo que nosotros consideramos válido. Por eso le llamamos el canon a la Biblia. Les voy a compartir pantalla, no sé si tengo los poderes, para mostrarle algunas cositas. Ahí estoy, me imagino que están viendo. Tengo mi internet súper malo, BTR Ahí sí. funciona como el forro estos días, así que si me pego un porrazo me conecto con el celular después, pero para que estén, para que sepan que podría pasar. Entonces son los libros apócrifos o deuterocanónicos. Deuterocanónicos. ¿Qué otra palabra en la Biblia es así? Deutero. ¿Qué le suena a algo? Deuteronomio. Deuteronomio. Bien. Ahí la Nayeli y el Cristian. Deuteronomio. ¿Qué significará deutero entonces?
Si canon o canónico, ya descubrimos que era como que el canon, la regla, la medida. Dentro, Entonces significa que hay dos palabras, po. Canon y deutero. ¿A que es alguien se le como ocurre? dentro. No, porque acuérdense, ahora vamos a hablar de los que están afuera. Entonces tiene que ser algo relacionado con afuera. ¿Ya? Si no importa, se pueden carrilear. Si estamos aprendiendo, digan la barbaridad que se les ocurra. Así que no se preocupen. Propio será, es que me acordé del binomio, cuadro de binomio, cosas así. Propio, Que no, está no es dentro. propio. No, porque estamos viendo los que están afuera. Aquí están las dos palabras. Lo tuve que escribir en Word y pegarlo acá porque el Canva como que no tenía las fuentes griegas. Entonces me lo traducía y lo dejaba mal escrito, así que pegué la foto mejor. Aquí tenemos apócrifo. Aquí está la letra griega. Yo se la voy a marcar. ¿Podré iluminar aquí? Dibujar, texto, selección, ratón, ya. Aquí esta es una alfa, ¿cierto? La pi, todos conocen pi, pues, es una P de perro. O la K, que es como una C. Esta que parece una P es una R realmente. La U, la Y, cuando está precedida de una consonante, se lee como I. La Fi, ¿cierto? La F, la O y la S. Apocri, esa es una U, pero apocru, pero es una, como está al lado, es una I. Apócrifos. Y apo significa lejos. Y cryptein o criptos, en este caso dice criptos aquí arriba. Criptos, oculto. ¿Han escuchado ustedes cuando hablan de la criptografía, la criptomoneda? Las cosas crípticas, como secretas, como... Ya, viene una palabra griega que significa oculto. Entonces, apócrifo es como... Literalmente sería oculto lejos, pero es como lo que está escondido, lo que está como por debajo. Ahí uno tiene que tratar de interpretar, pues si no, la traducción no son directas. Uno como que va interpretando. Y deuterocanónico, que también es una palabra, aquí está más larga, deutero, ahí está, deutero, ¿cierto? Se fijan que aquí la Y funciona como U porque antes hay una vocal, pues no hay una consonante. Entonces, deutero, esta B corta es una N, deuterocanónicos. Deutero significa segundo, entonces Deuteronomio significa segunda ley. Y ese es como un paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes que la ley se la dan, en Moisés se la da en el Éxodo? Pero cuando Josué van a llegar a la tierra prometida, Dios les vuelve a entregar la ley. Y ahí se escribe el Deuteronomio, cuando están a puertas de la tierra prometida. Porque, ¿qué pasó con todos los que habían salido de Egipto? Se habían muerto en el desierto. Entonces viene Josué y les da otra vez, les dice la ley. Acuérdense de esto, y si ustedes se portan bien, Dios los va a bendecir, se portan mal, no. Y si hacen esto, va a pasar esto. Como que le hace un recordatorio. Entonces el Deuteronomio significa segunda ley. Deutero, segundo, posterior, canon, hablamos lo que escribimos recién, posterior o segundo o fuera del canon. Me quedó corrido esto. Calmación. Lo vamos a resolver al toque de Congo. Dejar de compartir. Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos entonces a partir de lo que yo les estoy planteando ahora es ¿quién eligió los libros de la Biblia? ¿De dónde salen estos libros? Porque la gente, muchas veces, y aquí lo que yo les decía como en la introducción, calmación. ¿Quién eligió los libros de la Biblia? Nos dicen, no, es que la Iglesia Católica escondió algunos libros y no sé quién escondió otros porque nos quieren dominar, nos quieren controlar. No sé si ustedes han escuchado eso en el colegio, pero yo lo he escuchado 200 veces. Entonces aquí yo le voy a... No, porque voy a un colegio católico.
No, pero no son todos católicos los que están ahí, pues. Sí, los cabros hay en los colegios evangélicos hay algunos que son más ateos que el diablo. El diablo no es ateo. Eh, entonces, ¿quién eligió el libro de la Biblia? Dos partes, ¿cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es como materia un poquito más densa, así que si quieren tomar apuntes y si tienen dudas, pregunten a cada rato pregunten, porque yo les voy a explicar hartas cosas, entonces, para que no se mareen, pues, me van preguntando nomás. La Septuaginta ya la vimos. ¿La vieron? A ver qué me Sí. dice lo que es la Septuaginta. La primera traducción del Antiguo Testamento debido a los libros de la Biblia. ¿Ya? ¿A qué idioma se tradujo? ¿De cuál a cuál? No, no me acuerdo si era del arameo al hebreo, si no me equivoco, No. o viceversa. El Antiguo Testamento está escrito en dos idiomas, en hebreo y arameo. Y la Entonces Septuaginta el fue una traducción griego. al griego. Al griego. Ahí alguien escribió algo en el chat, no lo alcancé a ver. Bien ahí, al griego. Y la Septuaginta se llamaba así porque la tradujeron 70 ancianos de Israel. Y hay como una leyenda detrás que dice que los 70 ancianos tradujeron la Biblia por separado, en diferentes partes, y que las 70 versiones que hicieron eran todas iguales, hasta la coma, todas perfectamente iguales. No sé si será verdad, en bola. Pero a esta altura del tiempo es muy difícil confirmar algo así. Entonces la Septuaginta hoy día, o sea, que es un libro como del 300 antes de Cristo, esta traducción contenía los libros que hoy día no contienen nuestras Biblias. Entonces nosotros no podemos decir, es que la Iglesia Católica se los sacó, eso no es verdad, porque desde el principio, estos libros siempre han estado ahí. No es que en la Septuaginta haya un libro así como Los secretos de Dios y que hoy día no lo tengamos ese libro en la Biblia, porque lo escondieron, porque era muy privado. O un libro de, no sé, de dónde está la Atlántida, estaba ahí en la Septuaginta y hoy día no está en nuestra Biblia. No es verdad. Entonces, decir eso que antiguamente no habían cosas que hoy día quitaron, no es correcto. ¿Qué más puede corroborar que nuestras Biblias actuales están actualizadas, por decirlo de alguna manera? Los rollos del Mar Muerto. ¿Alguien ha escuchado de los rollos del Mar Muerto? ¿O de Qumran? Las cuevas de Qumran. ¿Dedito para arriba, dedito para abajo? No, Sí, ¿no? Más o menos, dice el Basti. ¿El Esther algo ha escuchado? En Qumran, que es una localidad de Medio Oriente, no recuerdo el país en este momento, unos pastores de ovejas encontraron unas vasijas, Y dentro de estas vasijas, esto fue como en el año 47, 1947. Uno puede decir, oh, fue hace harto tiempo atrás, pero si uno lo compara con los 2000 años de historia, fue hace poquito, fue recién nomás, medio siglo. Y en estas vasijas encontraron rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, el libro de... No me acuerdo, no me quiero carrilear, pero me acuerdo sí, efectivamente que Isaías estaba. Y una de las cosas que se confirmó gracias a eso, porque eran copias muy antiguas de la Biblia. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Bastián le habló de los autógrafos y de los manuscritos? Estos eran manuscritos, ahí está la Débora, manuscritos muy antiguos, muy cercanos al original. Y palabra a palabra, texto a texto, estaban iguales que nuestras Biblias modernas. Entonces no es que le ocultaron, le sacaron, le borraron, no es verdad. Porque nosotros comparamos con algo muy antiguo que se ha preservado con lo que tenemos ahora, y está. Otra cosa que nos corrobora que el Antiguo Testamento y los libros que están en el Antiguo Testamento son los correctos, los que tenemos nosotros, son las citas de Jesús y de los apóstoles. Jesús y los apóstoles citan el Nuevo Testamento muchas veces. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, por ejemplo,
oíste que fue dicho, no desearás a la mujer de tu prójimo, mas yo os digo, cualquiera que la codicie, bla, bla, bla. Jesús está citando el Antiguo Testamento. Y todas las citas y ninguna cita de Jesús ni de los apóstoles, ni en los rollos del Mar Muerto, ni en la Septuaginta aparecen libros apócrifos. No aparecen. En todo lo que nosotros tenemos actualmente, solamente se cita y se menciona y se ha evidenciado que lo que tenemos actualmente es lo correcto. Entonces, si alguien dice respecto al Antiguo Testamento, no, lo que pasa es que los libros, este libro, el libro tanto, debería estar en el Antiguo Testamento y lo sacaron a la mala. Entonces, este libro apócrifo o este libro deuterocanónico es válido, pero lo escondieron. Nosotros podemos decir, no es verdad, porque ese libro no estaba en la Septuaginta, ese libro no apareció en los rollos del Mar Muerto, y nunca Jesús ni los apóstoles lo citaron. Entonces, lo que tú me estás diciendo no es correcto, porque por último uno podría decir que Jesús dijo, como está escrito, van a venir los extraterrestres, y uno busca eso en el Antiguo Testamento y no lo encuentra. Oye, no está eso, pero Jesús lo dijo. Entonces, en alguna parte tiene que haber un libro que diga eso. Porque si Jesús dijo que estaba escrito, debe estar escrito en alguna parte. Entonces, nosotros podríamos pasarnos el rollo y decir, efectivamente escondieron un libro para que nosotros no supiéramos de los extraterrestres, por decir una tontera. Pero eso no existe, no sucede. Todo lo que Jesús dijo del Antiguo Testamento, todo lo que los apóstoles dijeron, todo lo que estaba en el rollo y el Mar Muerto, todo lo que estaba en la Septuaginta, está evidenciado, está presente. Entonces, no hay libros apócrifos o deuterocanónicos que hayan quedado que tengan esa condición de forma errónea, sino que si son apócrifos o son deuterocanónicos es porque está bien que sea así, porque no son inspirados por Dios, porque no tienen las palabras de Dios, porque como decía ahí el Cristian, cuentan acontecimientos históricos más que divinos. Por ejemplo, libros famosos, apócrifos, son las cartas de Macabeo. ¿Han escuchado ustedes de Macabeo? Los libros de Macabeo. La Biblia católica tiene más libros que la de nosotros, porque ellos incorporaron algunos apócrifos. Y está primera de Macabeo, segunda de Macabeo, tercera de Macabeo y cuarta de Macabeo. Son 4. Y Judas Macabeo fue un personaje que existió en la época intertestamentaria, o sea, como en el 200 a.C. Y fueron unos revolucionarios que intentaron hacer que el pueblo de Israel dejara de estar bajo los romanos y hacer una revolución para independizarse. Entonces, un acontecimiento histórico verdadero que ocurrió, que si uno lo busca con historiadores existe, pero está relatando una historia nomás, no está relatando la intervención divina, no hay palabra profética, no hay nada, sino que simplemente historia. En el Nuevo Testamento, ¿quién eligió los libros de la Biblia para el Nuevo Testamento? Aquí es un poco más complejo porque en el Nuevo Testamento los libros del Antiguo Testamento siempre estuvieron ahí. Entonces, para los judíos, que fueron los que nos heredaron a nosotros el Antiguo Testamento, era algo como súper habitual, estaban presentes, pero los del Nuevo Testamento se escribieron hace poquito, relativamente, 2000 años. Por lo tanto, ¿cómo definir cuál era la palabra de Dios y cuál no era la palabra de Dios? Era un tema complejo, lo vamos a ver en la otra diapositiva. Pero, por ejemplo, para el año 150 después de Cristo ya estaban los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el canon de Muratori. Ya existían estos libros. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué el año es importante? ¿Por qué se lo menciono? Porque los libros de la Biblia se escribieron más o menos alrededor del año 40, 50, 60 algunos. Los más tardíos fue Apocalipsis y las cartas del apóstol Juan, como en el año 90 después de Cristo. Si ustedes lo toman en cuenta, a esta fecha de las cartas de Juan hay 60 años. Y desde los primeros libros hay 100 años. Uno puede decir, pero 100 años es caleta. Pero si uno lo piensa, no es tanto, po. Si ustedes lo piensan, las personas que estaban vivas en este momento
podrían haber sido cristianos de tercera o cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, estaba Jesús con sus discípulos. Ahí está la primera generación, ¿cierto? Después los discípulos tuvieron más discípulos, segunda generación. Y los discípulos de los discípulos tuvieron más discípulos, tercera generación. Es probable que estos cristianos sean de tercera generación. O sea, ellos podrían haber dicho, ¿saben qué? El maestro de mi maestro caminó con Jesús. El maestro de mi maestro estuvo ahí con él. No es una historia lejana. Entonces, por eso 150 años, si uno lo piensa, no es tanto. Si uno lo piensa para la vida que uno tiene, 15, 18, 30, 30, yo tengo 35, uno dice, si escaleta 150. Pero imagínense que ustedes, que su abuelo les dijera, yo caminé con Jesús. Es como esa la onda. No es tanto, pues no es tan lejano. Entonces es importante que esto haya sido muy, muy cercano, el canon de Muratori a los 150 años. Luego Orígenes de Alejandría, también ya aquí la iglesia estaba un poquito más conformada, ya habían como obispos, había un poco más de administratividad. También estaba conformado, confirma el canon de 27 libros, los mismos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y hasta aquí, hasta el segundo puntito, la Iglesia Católica no existía. Entonces, no, es que la Iglesia Católica escondió los libros, no existía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica aparece por acá, en el tercer puntito. En el 313 después de Cristo, recién aparece el concepto de Iglesia Católica, muy lejos de lo que nosotros conocemos hoy día como Iglesia Católica. No tenía nada que ver, pero el concepto, así como el título, Iglesia Católica Apostólica Romana, aparece en el 313. Y aquí en estos dos ya estaba creado lo otro. Entonces si alguien les dice, no, es que la Iglesia Católica escondió los libros, hay libros que no están porque la Iglesia Católica, falso, porque antes de que la Iglesia Católica existiera como tal, el canon del Nuevo Testamento ya estaba conformado. ¿Estamos bien hasta acá? Yo les dije que le iba a tirar harta información, entonces tenían que estar atentos y ir preguntando. Pero si están confundidos, si hay algo que les falta, pregunten. Cristian. ¿En la reforma de Lutero se cambiaron algunos libros o algo así? No, porque la reforma de Lutero fue en el 1400 y algo. Los libros que estaban en el 240 después de Cristo son los mismos libros que estaban con Lutero y son los mismos libros que tenemos ahora. Si nosotros en esta época, en esta fecha, en el 240, en el 150, viéramos libros distintos a lo que nosotros tenemos, nosotros tendríamos que hacer una pregunta y decir, ¿qué pasó con esos libros? ¿Los escondieron? Y ahí nosotros podríamos teorizar, porque aquí nos daríamos cuenta que existían 30 libros y hoy día tenemos 27. ¿Por qué esos 3 no están? Nos podemos hacer las preguntas. Pero no era así, estaban los mismos que hay ahora. Ya en Atanasio de Alejandría era un lugar, pues en ese momento se decía de dónde eran porque habían 100 Atanasios y no había apellido paterno ni materno, entonces era, oye, ¿cuál es el Atanasio? No, el de Alejandría. Ah, ya. Atanasio de Alejandría, y aquí ya la Iglesia Católica estaba conformada, también confirma los 27 libros del Nuevo Testamento. Pregunten, levanten la mano, si les da plancha, escriban por el chat o me los mandan por privado, etcétera. Pero la idea es que vayan aprendiendo. O sea, no entiendo el sentido. Chanfle. Dale. No entiendo el sentido que le dan estos 3 puntos al Nuevo Testamento como confirmación de que están ahí. No ya. Porque, ¿cómo nosotros hoy día podríamos tener la certeza de que en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos cuando usted abre su Biblia, los libros que están ahí son efectivamente los mismos libros que los apóstoles o los sucesores de los apóstoles consideraban divinos, consideraban sagrados o tenían en sus Biblias de rollo? ¿Cómo nosotros podemos decir, oye, efectivamente esto no se le ocurrió al Papa, no se le ocurrió a Perico los Palotes, sino que desde el principio que nació la iglesia cristiana, esto ya se considera, tenía un carácter divino? Lo tenemos que ver qué es lo que creían los padres de la iglesia. A eso nosotros le llamamos la patrística, los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los discípulos y los discípulos de los discípulos o discípulos de tercera generación, etc. Ellos son los que crearon la iglesia, de donde nació. Entonces nosotros nos remontamos a qué creían ellos, porque de ahí nace nuestra fe. Lo que ellos descubrieron, por ejemplo, en
en el concilio de Nicea, les voy a hablar de otro tema, pero para que cachen el nivel de estos gallos, se discutía si Jesús era divino o no era divino. Hubo una conversación, imagínense nosotros, puro obispo, el obispo Esther, el obispo Kiss y el obispo Cristian, todos sentados en una reunión con nuestra ropa, nuestras túnicas y qué sé yo, discutiendo, ¿Jesús era el Hijo de Dios o era un gallo nomás? No, es que era el Hijo de Dios por esto y esto otro. No, yo creo que no, bla, bla, bla. Se discutían esas cosas. Y lo que ellos discutieron en algún momento con argumentos, con peso, con evidencia, ¿no? Es que a mí me lo enseñó mi maestro, que era el apóstol Juan, ¿no? Es que bla, bla, bla. Discusiones. Llegaron a la conclusión de que efectivamente Jesús sí era el Hijo de Dios, sí era divino. Y gracias a esa discusión, nosotros hoy día creemos eso. Lo que nosotros creemos, en algún momento se discutió, se conversó, se analizó, y hoy día llegó hasta nuestros días. Por eso es importante que estas personas, Orígenes, Atanasio, o en el canon de Muratori, ya haya estado definido lo mismo que nosotros tenemos definido hoy día. Porque al estar definido desde esos tiempos, nos da respaldo de que lo que nosotros creemos hoy día es verdadero. ¿Cómo nosotros podemos decir algo más cercano que Pablo Neruda dijo, puedo escribir los versos más tristes esta noche? Porque alguien podría haberlo inventado y no lo dijo Pablo Neruda, ¿no? No, porque tenemos registros de libros de puño y letra de Pablo Neruda donde él lo escribió. Entonces yo puedo decir, sí, ese es el poema 15, poema 20 de Pablo Neruda. Efectivamente, lo tengo súper claro porque tengo una evidencia. Entonces, para nosotros estas evidencias son importantes para confirmar que lo que creemos no es una bola, sino que de verdad existió desde el principio. No sé si apoyé con la respuesta. Bien. Vamos a la otra. Entonces, siguiendo en el quién eligió el libro de la Biblia, ¿cuáles eran los argumentos para que estas personas definieran y dijeran efectivamente este libro sí está en la Biblia o no, no está en la Biblia? Yo esto se los puedo mandar después. Veo que la Fernia ahí está pegada a la pantalla, está muy chica la letra parece. La voy a agrandar para la otra. Por ejemplo, cualquier libro que hablara de la vida de Jesús, pero que estuviera fuera de los 4 evangelios, se descartaba. O sea, ¿cuál era la regla para decir, mira, este libro que habla de la vida de Jesús es verdadero? Se comparaba con los 4 evangelios. ¿Y por qué se comparaba con los 4 evangelios? Porque los 4 evangelios eran apóstoles que habían caminado con Jesús. Entonces, si decían, no, es que un compadre escribió un evangelio y, a ver, veámoslo si tiene sentido, veámoslo si cuadra, etc. Mire, por ejemplo, el punto 3 dice, se escribieron otros pseudoevangelios, pero fueron inmediatamente rechazados por las iglesias de todo el imperio como espurios, como impuros, como falsos. Otro dato aquí dice, aparte de Santiago, Judas, segunda y tercera de Juan y segunda de Pedro y Hebreo, miren, estos 7 libros, no todas las iglesias lo creían. No todas las iglesias definían que esto era palabra de Dios, estaba en discusión todavía. ¿Se dan cuenta que esto se analizó? Por eso les digo que no lo creemos al peo. No, es porque sí, nomás, pues, no es así. Dijeron, ¿y por qué Santiago es palabra de Dios? ¿Qué está pasando aquí? Habían iglesias que dudaban, dice. Unas pocas iglesias dudaban en cuanto a estos 7. La mayoría creía que era palabra de Dios, pero algunas dudaban. No estaban tan claros, no estaban tan seguros de que fueran palabra de Dios. Luego se corroboró y se confirmó. Por eso yo le hablo de estos concilios, de estos eventos donde se juntaban todos los cristianos a tomar decisiones. ¿En qué vamos a creer? Hoy día eso todavía se hace, pero en otros términos. Por ejemplo, se junta un grupo de pastores, de obispos, de líderes de la iglesia y dice, ¿cuál es la postura de la iglesia frente a la homosexualidad? Tenemos que decidir, pues. ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? ¿En qué nos argumentamos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la ciencia, la moralidad? No sé, etcétera. ¿Cómo nosotros lo abordamos? Ya, y finalmente se llega a una decisión. Sí, nosotros amamos a todas las personas porque Dios amó a todos. Entonces, sea homosexual, sea heterosexual, sea como sea, le vamos a brindar amor.
pero no estamos consintiendo el pecado. Entonces rechazamos que su conducta, pero la amamos como persona. Que es lo mismo que ocurre en todos los pecados, ¿cierto? Si alguien es mentiroso, yo igual lo amo, aunque sea mentiroso. Pero rechazo su conducta, o le digo, oye, no seas mentiroso. Sí, no hay que mentir. Pero igual le amo, igual le abrazo. Seguramente si usted se mira a sí mismo, se mira al espejo, o mira a la persona que tiene a su lado, se va a dar cuenta que tiene pecados, y a pesar de que usted esté en desacuerdo con esos pecados o actitudes, igual le ama. Entonces se toman decisiones. Esos concilios, esas situaciones igual ocurrían. Y también, así como aquí habían desacuerdo, en el 180 algunas iglesias dudaban de que Hebreos o Santiago fueran palabra de Dios. Hoy día también tenemos desacuerdos como iglesia. Hay iglesias que no creen en las nuevas lenguas, que dicen, no, eso nada que ver, eso era para la época de Jesús. Hoy día nadie habla en lengua. Son chamullos nomás de los que dicen que hablan en lengua. Y uno dice, oye, ¿de qué me estás hablando? Si hablo en lengua, no, mentira, no te creo. Y tienen su postura y su argumento y dicen lo que creen. Igual hay desacuerdo. No significa que no seamos hermanos por eso, que nos dejemos de amar, sino que tenemos formas distintas de ver el evangelio. Entonces, algunos datos, ¿cierto? Los 4 evangelios solamente se usaban para hablar de la vida de Jesús. Si hubiera otro evangelio que de la vida de Jesús hablaba, se rechazaba. Y prácticamente todos creían que todos los libros del Nuevo Testamento, salvo unas pocas iglesias, dudaban de estos 7 libros, pero finalmente se terminaron convenciendo también. Aquí está. Esto era lo que estaba adelantándome antes. ¿Cómo se definía un libro del Nuevo Testamento? ¿Cómo se definía que este libro fuera del Nuevo Testamento o quedaba en la categoría de apócrifo? Quedaba en la categoría de deuterocanónico. Primero, la primera pregunta es un libro apostólico? O sea, ¿lo escribió algún apóstol? ¿Algún apóstol era el autor del libro? Esa era como la primera pregunta. Las cartas de Pablo son apostólicas, las cartas de Juan son apostólicas, las cartas de Pedro son apostólicas, Santiago, los evangelios son apostólicos. Check, pasa la primera. ¿Es auténtico? Es decir, ¿tiene el sonido de la verdad? Lo que ahí dice, ¿parece verdad? ¿Parece palabra de Dios? ¿Les hace sentido? Así como, porque si todos los evangelios dicen que Dios es amor, y aparece un libro que dice, no, esto lo escribió el apóstol Pedro, y dice que Dios nos odia. Uno va a decir, ya, mira, dice que lo escribió el apóstol Pedro, así que a lo mejor pasa el primer filtro. Pero no me suena verdad, no parece verdad. Yo no creo que sea verdad. Se filtraba. ¿Es antiguo? Esta es la tercera pregunta. Ha sido usado desde el principio lo que hablábamos de las fechas, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que ocurría? Venía el apóstol Pablo y escribía la carta a Corintio, primera de Corintios. Le voy a escribir la primera carta a Corintio, decía. Hermanos de Corintio, los quiero mucho, pórtense bien, no la vendan, saludo, el apóstol Pablo. Listo. La enrollaba, le ponía el sello y la mandaba a la iglesia de Corintio. Entonces llegaba el pastor de la iglesia de Corintio y decía, hermanos, ha llegado carta. ¿De quién? Del apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Se las leo al tiro. Y abrían la carta y la leían. Oh, qué linda la palabra que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo inspiró y nos trajo, etcétera, etcétera. Entonces venía la iglesia de Corintio y por otro lado estaba la iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo también la había descrito. Entonces le decía, oiga, pastor de Éfeso, ¿a usted le escribió el apóstol Pablo? Sí, a mí también. ¿Qué le parece si no intercambiamos las cartas? Yo le presto la mía y usted me preste la suya, para ver la sabiduría que el hermano Pablo tiene para entregarnos. Perfecto, yo se la mando. Ya, y se cambiaban las cartas. Y en esa pasadita decían, oye, aprovechemos de copiar la que nos prestaron para que tengamos 2, po. Y los otros decían lo mismo, pues aprovechemos de copiarla y se copiaban en la pasada. Entonces, desde el principio, el apóstol Pablo escribió la carta en el 43, después de Cristo, o sea, 10 años después de que el Señor había muerto. La segunda es como decir si es coherente con los otros libros. Claro, si es consecuente, si tiene sentido. Entonces, si una carta se viene usando, tenemos evidencia de que en la iglesia de Corintios se leyó en el año 43 y en la iglesia de Éfeso en el 50 y en la iglesia de Filipo en otra al año, entonces sí, pues esta carta desde el principio ha sido usada desde la época temprana. O sea, pasa el tercer filtro.
Cuarto, es aceptado, es decir, lo están usando la mayoría de las iglesias, lo que yo les decía. Se las compartían, las leían, las explicaban, les parecía válida como palabra de Dios. Habían algunas cartas antiguas también que rondaban con había un falso Pablo que firmaba como el apóstol Pablo, pero que cuando leían las cartas no tenía sentido ni con la forma de escribir, ni con la forma de redactar. ¿Ustedes han leído la redacción alguna vez de sus amigos? ¿Cómo escriben sus amigos? ¿Le conocen más o menos el estilo de escritura? Si yo escribiera algo y dijera, por ejemplo, y lo firmo como, no sé, como Bastián, y se lo paso a la Kisi. Yo lo escribo y se lo paso a la Kisi. ¿La Kisi sabría reconocer que no es algo que escribió el Bastián? No por la caligrafía, digamos que está escrito a computador, no por la caligrafía. ¿Lo sabría reconocer? Sí, porque el Bastián tiene un estilo de decir las cosas, po, una forma de decirlas o de explicarlas. Claro, ocupa unas Eso han palabras. descubierto varios crímenes en la policía porque mandan mensajes y cosas que nunca diría la persona. Exacto, cosas que nunca diría la persona. Por ejemplo, no sé, pues yo digo cachai, y a lo mejor el Bastián no dice cachai, pues. Entonces yo le mando la carta a la Kisi y le digo, cachai que estuvo bacán el día de hoy. Entonces la Kisi y la Valeria dicen, pero el Bastián no dice cachai, po. Qué raro que haya escrito esto. Entonces se verifica que efectivamente sea honesto con su autor. Por eso le digo que había un falso Pablo y que la leían y decían, este no es el apóstol Pablo, aunque esté firmado como el apóstol Pablo, aunque tenga la caligrafía del apóstol Pablo, no era el apóstol Pablo. 5. Es riguroso, es decir, se conforma a las enseñanzas ortodoxas. Ortodoxo es como correcto. A las enseñanzas correctas de la iglesia. O sea, lo que yo les decía antes, pues si todos dicen que Dios no ama y aparece una carta que dice que Dios no nos ama, no está conforme a lo que dicen todos, pues, está ajeno. Entonces sí, las iglesias, los padres de la iglesia, los discípulos de segunda, tercera, cuarta generación, definían si un libro era o no, porque andaban circulando hartos libros. Imagínense que Jesús fue una persona famosa. Entonces tal vez 50 personas quisieron escribir lo que él hizo, lo que él vivió, pero algunos le ponían de su cosecha, otros contaban algunas cosas, otros contaban otras. Entonces era importante definir cuáles eran los libros que se iban a quedar como verdaderos, po. Y obviamente yo no lo anoté aquí porque me parece que es obvio, pero estaba la guía y la compañía del Espíritu Santo, obviamente, pues el Espíritu Santo acompañando, respaldando, enseñando, etc. ¿Por qué le pongo más énfasis en el Nuevo Testamento? Se los mencioné antes también, ¿cierto? Porque lo del Antiguo Testamento ya estaba escrito, ya estaba presente, ya había algo que se llamaba la Tanaj. Se lo voy a escribir. ¿Sí? Tanakh, que en realidad no se lo puede... ¿Y qué era la Tanakh? Eran los libros del Antiguo Testamento. Es como una... ¿Cómo se llama cuando uno escribe para abajo? Un anagrama, cuando uno... Acrónimo, Eso, un acróstico. eso. Entonces, Tanakh era... Sí, Tanaj, sí, es que es una letra hebrea en realidad. Sería Torah, ¿cierto? Torah, Nebim y Ketubim. La Torah, ¿cierto? Son los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. El Nebim son los profetas, todos los profetas, y el Ketubim son los escritos. Por ejemplo, Primera, Segunda de Crónica, que no es un libro profético, sino que son como libros históricos que respaldan otras cosas. Entonces estaba la Torá, el Nebim y el Ketubim. Si se fijan, no hay ninguna A, pero cuando antes, cuando no sabían qué vocal iba entre medio, se rellenaba con A nomás. Con A. Por ejemplo, el Adonai. Adonai, eran siglas no, pues ¿qué le metemos entre medio? Metámosle A. Adonai, pura A.
el Jehová también, pues, se llenaba con A. Ya. Porque el hebreo no se escribía con vocales, se le hacían unos puntitos abajo, pero esos puntitos inventaron después. Al principio no se escribía con vocal, era como que al momento de yo enseñárselo a alguien, verbalmente le enseñaba las vocales, pero no quedaban escritas. Entonces hay muchas palabras que no sabemos cómo se pronuncian. Por ejemplo, el Jehová, pues uno escucha Jehová, Yahvé, Jehová, Yowawa, no sé, pues, porque son puras consonantes, pues. ¿Cómo es el tetragramatón? Ahí si alguien me ayuda a la cara a lo mejor. JH parece. VH. Así. ¿O no? Lo estoy escribiendo en el chat. Si alguien lo googlean y lo pegan. Y no había ninguna vocal. Entonces, ¿cómo se pronuncia eso al leerlo? Nadie sabe. Entonces, por eso, Jehová, Yahweh, Yahvé. Nos truqueamos nomás, po. Ah, es una pura vez. Mi mente sin saber. No, es peludo el hebreo. Yo lo aprendí, pasé el examen y lo olvidé. Entonces, la Tanaj, volviendo así como a lo que estábamos arriba hablando, ya estaba escrita, ya estaba compilado, ya estaba sólido. Y los hebreos siempre han creído en eso. Entonces no tenemos nosotros que darle tanta vuelta porque siempre ha estado conformado por los mismos libros. En cambio, en el Nuevo Testamento, como es algo más nuevo, había más posibilidad de error, pues. Entonces, por eso yo le estoy dando más evidencia del Nuevo Testamento que del Antiguo. Finalmente, ¿por qué algunos quedaron y otros no? Porque cumplían los criterios de la patrística, o sea, lo que los padres de la iglesia, discípulos de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, dijeron, sí, estos son, de acuerdo a lo que vimos más arriba, ¿cierto? A estas 5 preguntas u otras, se cumplía con los criterios. Yo tengo una duda. Dígame. ¿En qué momento en la Biblia evangélica se consideran algunos libros y en la católica se agregan otros más? ¿En qué momento pasó eso que se separó? Lo que pasa es que la Iglesia Católica como tal nace en el año 313 después de Cristo. Este es como tema para otro tema, ¿eh? Porque nos podemos alargar harto por este lado. Y la Iglesia, al principio, ¿por cómo nace la Iglesia Católica como universal? Porque acuérdense que los romanos eran politeístas. Ellos creían en el dios del vino, en el dios del sol, en el dios del agua, en todo, eran politeístas. De hecho está el panteón romano, ¿cierto? Con los dioses que tienen nombres de planetas, Júpiter, Marte, etc. Y estos romanos, hubo un emperador que se llamaba Constantino, que se convirtió en cristiano. Y como él era el emperador, dijo, ¿saben qué? Yo voy a ser cristiano y todos los demás van a ser cristianos. Y católica es una palabra latina que significa universal. Entonces, la Iglesia Universal Apostólica, porque era herencia de los apóstoles, y romana, porque era romana. Entonces, en el 313, cuando la Iglesia Católica nació, era bacán, porque eran puros padres de la Iglesia los que estaban ahí. ¿Cuál es el problema? Que al pasar de los años, cuando en el año 200 más o menos, en el año 100, los cristianos eran perseguidos, eran quemados, se los comían los leones, los usaban de antorcha. Nerón ocupaba cristianos de antorcha, literalmente, en su patio, empalaba a los cristianos y les prendía fuego, antorcha, literal. Era terrible ser cristiano. Y la iglesia crecía. Que ese es otro tema también, pues, para hablar de cómo la persecución hizo crecer la iglesia. Los mataban, había en el circo romano, en los coliseos, como de la película Gladiador, habían un toro con carbón encendido abajo, se le abría la cola y metían personas adentro, y las quemaban vivas, las cocinaban, cristianos ahí. Y como las personas gritaban, ese sonido salía por la nariz del toro y era como un bufido. Eso ocurría con los cristianos. Pero ¿qué pasó en el 313 cuando Constantino dijo, ya saben qué, vamos a dejar de perseguir a los cristianos y nos vamos a volver todos cristianos?
ser cristiano ya no era algo para andar escondido, sino que ser cristiano era bacán, porque el emperador era cristiano. Entonces vino el imperio y empezó a darle plata a la iglesia, a subsidiarlo. Vino el imperio y empezó a invitar a los obispos a comer al palacio, porque era bacán ser cristiano. Entonces, si antes los cristianos que sabían, que podían morir y aún con eso creían en Dios, eran fieles, después vinieron otros que se empezaron a convertir porque era conveniente. Oye, si me hago cristiano, el emperador me va a tener buena. Entonces la iglesia se empezó a corromper. Y a partir de esa corrupción empezaron a ocurrir muchas cosas. Entonces de ahí que la iglesia católica se distanció harto de la iglesia evangélica, o bueno, no había iglesia evangélica, pero de la cristiandad original. Y ahí hubieron algunas modificaciones bíblicas, pero no modificaciones en el sentido de que se cambiaron o se borraron cosas, sino que se empezaron a tomar decisiones distintas. No, yo creo que este libro sí debería ir. Es que ese libro no debería ir. Bueno, pero yo hago lo que quiero, pues si el emperador me respalda y lo meto nomás. Entonces se empezó a modificar. Tú me pregunté en qué año fue, tendría que investigarlo y te lo podría responder. Yo lo único que sé de Constantino es que donde gobernaba llamó a la ciudad Constantinopla. Sí, pues cambió la capital del imperio, de Roma a Constantinopla. Bien, algunos ejemplos. Yo no sé cuánto rato llevo, yo creo que me siento que he hablado caleta. Son las 9. Ya que hora terminan a las 8:30. A las 9 en punto nosotros terminamos. Nada, mentira, dele nomás, pastor. Ya. Ya, no, pero esto al final, algunos de los ejemplos. Del libro apócrifo deuterocanónico, que quedaron fuera del canon, que se rechazaron. Tenemos Daniel capítulo 3 y 14. Los que tengan Biblia, si abren el libro de Daniel, se van a dar cuenta que termina en el capítulo 12. Si alguien no está seguro, verifíquelo. Abra su Biblia y se va a dar cuenta que Daniel termina en el capítulo 12. Pero en algunas Biblias católicas aparece el capítulo 13 y el capítulo 14. Para nosotros, capítulos deuterocanónicos, capítulos apócrifos, capítulos que quedan fuera del canon. Yo no sé si hicieron la tarea, la que yo les mandé en la semana y con el teléfono de la Abby. Yo sí. Ya, me gustaría, vamos a partir al revés. ¿Quiénes consideran que estos libros sí son inspirados y que deberían estar, o estos capítulos, deberían estar en nuestra Biblia y fue un error dejarlos fuera? Pongan dedito para arriba o pongan ahí la respuesta, el sí. Voy a dejar de compartir un rato para mirarlos más grandes. ¿Cuántos creen que no fueron inspirados? Si están con cámara pueden levantar la mano, si no, manden un icono de los que hicieron la tarea. ¿Cree que no fue inspirado? Esa es la pregunta. La Fernie dice que no fue inspirado. ¿Alguien más dice que no fue inspirado? La Esther dice que cree que no. Ya. ¿Me pueden decir por qué creen que no? Fernie, si me da un argumento de los que analizaste. Uno puse porque cuando habla de Daniel en el foso de los leones, dice que estuvo 6 días, pero en Daniel 6 dice que fue una pura noche. Entonces, Bueno, como se que- contradice con lo anterior. Ya, súper buen argumento. Porque el motivo por el que lo echaron a la fosa era diferente también. Además, pues era un motivo distinto. Ya, bacán, Esther, Fernanda, gracias. Esther, A mí me pasó que me llamó la atención el hecho como increíble que pasaba con Habacuc en ese momento, donde dice que él le fue a entregar comida y fue enviado por Dios, lo tomó como de la cabeza, lo dejó. se lo tomó y se habló- le dio las mechas. Claro, habló con Daniel, le dejó la comida y luego de inmediatamente Dios lo devolvió. Creo que si hubiese pasado eso, tendría que haber sí o sí una confirmación en Habacuc de ese evento. Porque creo que hay un libro en la Biblia que se llama así. Entonces, cuando hay confirmación entre eventos,
como que se respalda y se valida. Por eso yo creo que, así como que en ese punto dije, no, está raro esto. Ay, piteado que se la haya llevado de las mechas, pues lo podría haber llevado en brazo por un ángel, pero se lo lleva de las mechas, sí. Claro, y además que como que no se confirma en todos lados lo mismo. Ya, bueno, Esther, bacán, gracias. ¿Alguien más quiere dar un argumento? Uno solo, si no es necesario que de los tres. ¿Por qué crees que no es Quiero inspirado? dar por qué creo que es inspirado. ¿Tú crees que sí es inspirado? Sí, ¿Ya? porque encuentro que como en el holocausto de Elías, Dios se defiende mediante Elías frente a otros dioses, pasa lo mismo porque Pablo defiende a Dios frente a los otros dioses que tenían en el lugar donde fue. Con Bel y el dragón era la historia que se... O sea, el Bel era un O dios y el sea, dragón era el otro. esa historia me enredé de nombre. Sí, está bien. Ya, bien ahí, Cristian. ¿Alguien más quiere mencionar? Puede ser igual la Carol aquí, si o el Basti, si lo quieren hacer, no hay problema. El Benjamín dice un trébol de 2 hojas. Yo no me acuerdo de esa parte, no la leí. Pero tiene que haber habido... En alguna parte decía eso. No me di cuenta. Yo creo que no he inspirado súper, no tengo en realidad ningún argumento muy profundo más que por algo de apócrifo. Porque alguien decidió que no era. Claro, entonces yo le creo. No te vamos a invitar a los concilios que hice. Soy la peor. No, pues el libro finalmente, esos capítulos no son inspirados. Si uno se da cuenta en el 12 y en el 13, o sea, en el 13 y en el 14, Daniel es como una especie de detective privado, un detective secreto. En el capítulo 13 nosotros vemos la historia de Susana, donde dice que se la querían violar, y Daniel para descubrir que no era, que efectivamente ella no había sido infiel, porque eso era lo que argumentaban sus violadores, sino que estos gallos se la habían querido violar y no habían podido. Daniel hace toda una investigación, así como ya los vamos a, llamen a los compadres, preguntemos, los vamos a interrogar y todo, y finalmente los descubre, así como una miniserie de Daniel el detective. Es como contrario a la misma personalidad de Daniel que se va narrando antes, un Daniel que no se defiende, sino que confía como en Dios en todo aspecto, porque en ningún momento él se defiende y ahora se le da por investigar todo, no sé, es como súper contrario al Daniel que se empieza a narrar desde el 1. De hecho, nosotros vemos en el capítulo 14, cuando habla de Bel y el dragón, los dos dioses estos, también pues lo descubre echando un polvo en el suelo, y ve que hay huellas, es como una miniserie. Y ahí dice, mira, rey, aquí podemos ver esto, efectivamente, son unos chantas, qué sé yo. Entonces no tiene nada que ver. Además que no vemos a Dios actuando como Dios tampoco, como decía el Esther, llevando a Habacuc de las mechas. Una cuestión totalmente extraña. Entonces, efectivamente, eso quedó afuera, quedó como apócrifo, como deuterocanónico, por razones válidas, por razones correctas. Las bolitas también me pareció como raro. ¿Cuál es la parte de las bolitas? No me acuerdo yo, Ferni. No, lo leí así, pero no me acuerdo de los detalles. De la serpiente parece cuando hace como unas bolitas de pescado, pelo y grasa. Ah, sí. Sí. Para que se atoren. Ya, vamos con otro ejemplo. Aquí yo les voy a leer, ojalá que no se lateen, porque es necesario pegar la ley. Bueno, Daniel, ¿cierto? Capítulo 13, la historia de Susana, y en el capítulo 14, Bel y el dragón, ahí ya lo comentamos. Yo tenía pensado en la semana mandarle como más tareitas para que los vieran, pero no pude, no me dio el tiempo. Esto se ve muy latero, así que yo les voy a leer un poco, y ustedes me van a decir qué opinan. Lo voy a leer de forma entretenida, así que no se preocupen. Este es el Evangelio Árabe de la Infancia, otro libro apócrifo. Les voy a leer el capítulo 36, versículos 1 y 2, del Evangelio Árabe de la Infancia, ojo. Un día, cuando Jesús había cumplido los 7 años, jugaba con sus pequeños amigos, es decir, con niños de su edad,
y se entretenían todos en el barro, haciendo con él figurillas que representaban pájaros, asnos, caballos, bueyes y otros animales. Y cada uno de ellos se mostraba orgulloso de su habilidad y elogiaba su obra, diciendo: mi figurilla es mejor que la vuestra. Mas Jesús les dijo: mis figurillas marcharán si yo se los ordeno. Y sus pequeños camaradas les dijeron: ¿eres quizá el hijo del Creador? Versículo 2. Y Jesús mandó a sus figurillas marchar, y enseguida se pusieron a dar saltos, y las llamó y volvieron. Y había hecho figurillas que representaban gorriones, y les ordenó volar, y volaron. Y posarse, y se posaron en sus manos, y les dio de comer, y comieron, y de beber, y bebieron. Y ante unos jumentos que hiciera, me tenga que ahí dice juramento, puso paja, cebada y agua, y ellos comieron y bebieron. Los niños fueron a contar a sus padres todo lo que había hecho Jesús, y sus padres les prohibieron para en adelante andar con el hijo de María, diciéndoles que era un mago y que convenía guardarse de él. Este evangelio se supone que relata acontecimientos de cuando Jesús era niño. Entonces, ¿cierto? La historia dice que estaba Jesucito jugando con su amiguito, haciendo cositas con el barro, y hizo un pajarito, y los otros amigos dijeron: no, los míos son más lindos. Y Jesús dijo, picota Jesús dijo: pero los míos, si yo les digo que caminen, caminan, pues. ¿A dónde van a caminar? Y caminen, y caminaron. Esa es como la historia, ¿cierto? Jesús ahí medio jactancioso, quebrado, con su juguete. Entonces le dijeron a los amigos y le dijo: oye, no te juntís más con ese niñito porque parece que es mago. Eso dijeron los papás. Ahora vamos a leer el capítulo 40, versículos 1 y 2. ¿La L qué significa? 50. Ah, ya. Entonces este es el capítulo 40. En otra ocasión, Jesús había salido por las calles y, habiendo visto a algunos niños que se habían reunido para jugar, se dirigió a ellos. Pero los niños, al advertir que se les acercaba, huyeron de él y se ocultaron en un horno. Jesús los siguió, se detuvo en la puerta de la casa y, viendo unas mujeres, les preguntó: ¿dónde habían ido los niños? Y las mujeres respondieron: no hay aquí uno solo. Él les dijo: ¿y los que están en el horno, quiénes son? Las mujeres le dijeron: son machos cabríos de 3 años. Y Jesús exclamó: salgan afuera, cerca de su pastor, los machos cabríos que en el horno están. Y del horno salieron cabritos que saltaban y brincaban jugueteando alrededor de Jesús. Testigos de este espectáculo, las mujeres, presas de admiración y pavor, corrieron a postrarse en súplica ante Jesús, diciéndole: oh nuestro Señor Jesús, Hijo de María, tú eres en verdad el buen pastor de Israel. Ten piedad de tus siervas que están en tu presencia y que no dudan de ti. Oh Señor nuestro, tú has venido a curar y no a hacer perecer. Versículo 2. Y Jesús le respondió: los hijos de Israel están colocados entre los pueblos, en el mismo rango que los negros. Medio racista Jesús. Porque los negros merodean por los flancos de los rebaños descarriados e importunan a los pastores, y lo mismo hace el pueblo de Israel. Y las mujeres dijeron: Señor, tú sabes todas las cosas y nada te está oculto. Pero los hijos de Israel nunca más te huirán, ni se esconderán de ti, ni te importunarán. Rogámoste y esperamos de tu bondad que tornes a esos niños servidores tuyos a su condición primera. Y Jesús gritó: corred aquí, niños, y vamos a jugar. Y en el mismo instante los cabritos recobraron su forma y se convirtieron en muchachos ante los ojos de aquellas mujeres. Y a partir de aquel día no les fue ya posible a los niños huir de Jesús. Y sus padres le advirtieron diciendo, ahí faltó la parte, que no se alejaran más de él. Cuático. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esto? De estas dos historias. Encuentro que es muy, muy fantástico, y además que al ser niño él no tenía tanto conocimiento. Porque Pero más uno, allá de si eso, bien, mira, si bien tiene imagínate conocimiento cuando chico, no tiene como el poder o algo así. Yo creo que son más historias de niños. Ya, pero ojo, un detalle ahí, un detalle. Nosotros no sabemos cómo era Jesús en su infancia. Tal vez él sí tenía el poder o no lo tenía, no lo sabemos. No sabemos si desde niño él tenía poder para hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay otras evidencias que son más claras de saber eso. Más claras que incluso si él tenía o no tenía el poder. ¿Quién se le ocurre otra evidencia que demostraría la falsedad o la honestidad de esto? ¿Puedo hablar yo? Sí, claro. Estaba pensando
en que en Gálatas creo que dice que Jesús vino a cumplir la ley y todo judío tenía como su formación, empezaba su ministerio, como su manera de servir a una edad específica. Entonces yo no me imagino a un Jesús saltándose un poco las reglas en ese aspecto. Si Jesús hubiera tenido los superpoderes, yo creo que hubiera esperado a la edad en la que él tenía que poner en práctica los superpoderes. No sé si aparte que es un Jesús como súper contrario al que conocemos después, un Jesús que usa sus poderes, por decirlo de una manera, ojo, milagros, ¿no? En beneficio de los otros, no para jactarse de lo que él es, jamás lo hizo. Entonces pienso que no sé, siento que Como dijo la Eva, es muy propio de él. claro. Es impropio de él. Bien, muy Sí, bien total. dicho. Eso. ¿Alguien quiera añadir algo más? De los que están sin cámara también pueden escribir o hablar. Yo feliz de escucharlos, también de verlos. Yo creo que lo más evidente, si alguien va a hablar, que dele nomás, me interrumpe. Pero yo creo que lo más evidente es el tema de la personalidad de Jesús. Porque nosotros en este evangelio vemos un Jesús mimado, un Jesús mañoso, un Jesús desagradable, que nadie se querría juntar con él. Porque se quiebra, porque se pica porque el otro hace animales más bonitos, entonces él hace que los del caminen. Cuando los niños no querían jugar con él, los convierte en animales. Una mujer random le tiene que decir cuáles son sus responsabilidades. De hecho, le dice en un momento, dice, tú has venido para curar y no para hacer perecer. O sea, la mujer le explica a Jesús como, oye, estas son tus responsabilidades, no tenéis por qué estar haciendo esto otro. Entonces, este Jesús de los evangelios de la infancia, si ustedes lo leen, yo se los puedo mandar completo, en algunas partes se torna muy latero, yo por eso tomé como esos dos fragmentos nomás. No es Jesús, pues no es nuestro Jesús, no es nuestro Señor. Por eso yo digo, independiente si tenía o no tenía los poderes. Tal vez Jesús, como dice la Caro, tenía 8 años, 7 años y él sabía que era el Hijo de Dios y se hacía el leso nomás. Pues. O tal vez ocupaba sus poderes en privado. O tal vez sanaba a la gente como que no se notara, no sé. Pues, si alguien estaba enfermo, lo sanaba y no le decía nada, no sabemos. O tal vez sus poderes se manifestaron después, cuando cumplió 12 años en el templo. Yo igual encuentro que en el primer caso la mamá de los niños que estaban con Jesús cuando movió las figuritas le prohibieron juntarse con él. ¿Y cómo van a dejarle que no se despeguen de él los otros niños cuando los convirtió en animales? Claro, es pues, como súper contradictoria esa parte. Se contradice, pues exactamente, porque arriba le dicen no se junten más con él y abajo le dicen no se alejen más de él. Y hay diferentes cosas que van demostrando la falsedad de este. Entonces, si ustedes ven alienígenas ancestrales, por ejemplo, de repente nombran ahí, hay un libro de la Biblia apócrifo que lo han ocultado de nosotros porque bla, 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 y ahí aparecen los aliens y no sé qué. Pero uno lee esos libros y uno se da el trabajo de buscarlo y de investigar, uno dice, esto no es palabra de Dios. Por ningún lado esto es palabra de Dios. Voy a ir con el último ejemplo, que es el Eva, sí, perfecto. Estuve hablando todo el rato con los audífonos tan malos. Ya me di cuenta. Una acotación. Es que igual Jesús vino al mundo como ser humano, o sea, siendo Dios también, pero ser humano al fin y al cabo. Entonces me hace pensar que de todas maneras él no pudo haber nacido totalmente perfecto, que quizá cuando chico fue un poco más mimado, porque por lo general los niños son mimados, o sea, no sé, lloran o tienen esas cosas que desesperan, pero no sé, pues, o sea, quizá con el tiempo se pudo haber ido perfeccionando como Jesús mismo,
pero aún así me parece muy extraño. Pero quería decir eso, no sé cómo... No, mira, tiene sentido lo que estás planteando. Ahora, la palabra nos muestra también que dice que Jesús en todo fue tentado, pero no pecó. O sea, él tuvo deseos, porque yo creo que también esto da para otro tema, pero la tentación no es pecado, el pecado es consumar la tentación. Entonces, si yo tengo el deseo de, no sé, de robarme algo, oh, mira, me lo llevaría para la casa. Eso no es pecado, es la tentación. ¿Cuándo eso se convierte en pecado? Cuando yo lo ejecuto, aunque lo ejecute en mi corazón. Puede que no me lo robe físicamente, pero yo en mi corazón digo, me lo voy a robar. Ahí ya fue pecado. Porque puede ser que yo en el intento, alguien me pille, algo pase y no me lo alcancé a robar. Pero yo ya en mi corazón había decidido pecar. Entonces, cuando la tentación se ejecuta en el corazón, ya se vuelve pecado. Entonces dice la palabra que Jesús fue tentado, o sea, hubieron cosas o situaciones que tal vez a él lo hicieron molestarse, decir algo mejor, no sé, una mala palabra, estoy especulando, pero él no pecó, no cayó en la tentación, no fue víctima de la tentación. Igual Dios permitía que se desarrollaran los milagros. Yo no creo que Dios haya permitido que Jesús moviera una figurita o convirtiera a niños en animales. Además, pues, sí, también, pues no estaba dentro de la voluntad del Padre. Jesús siempre dijo, yo hago todo lo que mi Padre me dice que haga. Podemos hablar en otro momento de la personalidad de Jesús, pero es interesante poder darle una vuelta. Y el último ejemplo, que para no alargarme más, es... les comparto aquí. El Evangelio de Judas seguramente estuvo muy en boga y por eso lo elegí. Porque hubo un tiempo que estuvo muy de moda el tema del Evangelio de Judas. Pues. Todo el mundo hablaba de él y que lo habían descubierto, que finalmente Judas no había sido el traidor, sino que era el mejor amigo de Jesús y la única persona en la que Jesús podía confiar. Entonces Jesús le pidió que lo traicionara, porque nadie más tenía la fuerza para hacer algo así. No sé si ustedes se acuerdan de que eso estuvo como bien de moda en un momento. Resulta que, en primer lugar, el Evangelio de Judas no cuadra con las fechas como para que lo hubiera escrito Judas. Pues no, tendría que haber sido un libro de la época de Judas, ¿cierto? En la misma época de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y no cuadra con las fechas. Entonces, lo primero que pasó es que no lo escribió Judas, sino que es anónimo. Ni siquiera es como que alguien escribió un relato que Judas le contó. Nadie sabe que lo escribió. Segundo, no es un evangelio, porque no habla acerca de las buenas nuevas. El evangelio es las buenas nuevas. No habla acerca del plan redentor y salvador del Señor, sino más bien una simple historia. En tercer lugar, no es un texto cristiano, sino gnóstico. Gnóstico. ¿Quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son un grupo que busca el conocimiento. Gnosis significa conocimiento. Por eso los agnósticos, a es como sin, gnosis, conocimientos, sin conocimientos, no saben si Dios existe. La postura agnóstica es, pucha, yo no sé realmente si Dios existe, puede que sí, puede que no. Los ateos, sin, teos, Dios, griego, ¿cierto? Son sin Dios. El ateo es sin Dios. El agnóstico es sin conocimiento. Tengo la duda. ¿Podría ser o podría no ser? Entonces los gnósticos, que es como los conocimientos, los sabios, era un grupo que buscaba el conocimiento en general y agarraba información de tantas fuentes que hacía una mezcolanza. En el segundo siglo, ¿cuál es el segundo siglo? Más o menos año 300 después de Cristo. Perdón, 100 y algo, 180, 150. El cristianismo estaba muy en auge. Entonces ellos también quisieron entrar en la corriente cristiana y crearon literatura. Ellos inventaron literatura, inventaron libros para poder decir, nosotros los gnósticos tenemos también nuestra línea cristiana, e inventaron esto. Pero como les digo, el Evangelio de Judas no cuadra con las fechas, no cuadra con la escritura
de la época. Por ejemplo, si ustedes encontraron un libro que dice que es del año 1000, por decir algo, y en el libro dice, ¿cachai que esto está mal? ¿Ustedes creerían que ese libro es del año 1000? Probablemente no, porque las palabras que ahí aparecen no cuadran con el lenguaje que se usaba en el año 1000. Po. ¿Cachai? Es Ni una el palabra lugar. moderna. ¿Cómo? Ni el lugar. Claro, pero hagamos que está justo, que lo encontramos aquí en Chile. No cuadra el lenguaje. Entonces, aquí, en el Evangelio de Judas, no cuadra ni el lenguaje, no cuadra la escritura, no cuadra el tipo de letras, de palabras, etc. Entonces, por ningún lado cuadra. Entonces, cuando dicen, no, es que la Iglesia Católica escondió los libros porque la Iglesia Católica y los libros, la Iglesia... Mentira. No, esto no está en la Biblia porque no corresponde que esté en la Biblia. No cuadra que esté en la Biblia. Así que por eso no está en la Biblia. Entonces, así como estos tres ejemplos, el Evangelio árabe de la infancia, Daniel capítulo 13 y 14, o el Evangelio de Judas, hay otros 100 más. Está el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro. Un montón de cuestiones, un montón. Y si quedaron fuera no es porque la Iglesia Católica los escondió, sino porque realmente no corresponde que estén en la Biblia. No corresponde. Y nosotros ya vimos algunos ejemplos de por qué no corresponde. A mí me quedó una duda delante que delante pasamos los filtros y uno de esos si era, se conforma a la enseñanza ortodoxa de las iglesias. Me quedó la duda, ¿qué se conoce ahí como las iglesias ortodoxas? Porque hay un tipo de iglesias que son las ortodoxas. Sí, la palabra ortodoxa o ortodoxa significa correcta. Entonces, cuando dice se aplica la enseñanza ortodoxa de la iglesia, yo podría haber cambiado esa palabra y haber puesto se aplica las enseñanzas correctas de la iglesia. Ahora, por otro lado, existe la iglesia, está la iglesia católica romana, la que todos conocemos, y está la iglesia católica ortodoxa, que es como una rama rusa de la iglesia católica. Es como de Europa hacia arriba, no sé, tiene un nombre esa parte, pero como la Europa superior, más cercano de Asia. Y ahí existe la iglesia ortodoxa, que ellos se pusieron así, pues, está la iglesia católica romana y la iglesia católica ortodoxa, como la iglesia católica correcta. Fue una división, un cisma que hubo en la iglesia. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano se dividió? Me imagino, no sé si lo habrán pasado en el colegio. Sí. El Imperio Romano se dividió y a partir de eso también se dividió la iglesia, porque había un papa y cuál es el papa que manda, yo estoy aquí con el emperador, pero es que yo estoy con el otro emperador, bla, 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 etc. Otro tema, la historia de la iglesia. Hay un libro bien bueno que pueden leer. La cosa es que ahí nació la iglesia ortodoxa. Fin. Es que si me preguntan más cosas, puedo decir más cosas, pero es tarde. Sí. ¿Caro, está por ahí? Sí, estoy. Ya. Fin. Gracias, pastor. Creo que el tema es muy bueno. Podemos hablar y, como decía el Jota, preguntar. Igual, si tienen más preguntas y dudas, anótenlas. Y si se les ocurren, pues ahí el Jota, espero, nos pueda responder después, se las mandamos. Así que cualquier duda, anótenlas ahí. Se las hacemos llegar al Jota o si las sabemos, las... Vamos a hacer un pregunta en la pastora en Instagram. Claro. A ver, estoy mirando el chat. Ya. Voy a... Estoy buscando, ya. Voy a dar los anuncios y ahí oramos para hacer como todo juntito. Esta unidad es súper entretenida, a mí me encantan estos temas, entonces traten de aprovechar y estar todos los viernes, porque si se saltan algún viernes van a quedar un poco colgados y van a perderse. Por ustedes se dan cuenta de todo lo que se habla ahora. Uno puede ver después el PPT, pero hay muchas cosas que se hablaron, que si no muchas cosas que se hablaron que si no estuvieron se las perdieron. Así que hay varios anuncios. Una, esta es muy, muy importante, incluso estaba buscando el Drive. El próximo viernes no tenemos junta, ¿ya? Pero nuestra junta se traslada para el día sábado, ¿ya? Día sábado 24. Entonces,
el viernes no nos vamos a ver, pero con la intención de que nos centremos en estar el día sábado 24, no sé a qué horas, no sé, 7:30, pero ahí creo que le A vamos las a confirmar. 7. ¿7? Sí, a las 7. A las 7. Próximo sábado, 7 de la tarde. Entonces, el viernes van a tener libre, ¿ya? Para que repasen estas lecciones, pero nos juntamos el día sábado. No pueden faltar. Nadie. Ahí vamos a estar mandando el ¿A qué hora era? 7. Sábado Ahí, claro. 24 a las 7. ¿Ah? Que es importante contarle a los chiquillos que cada 3 meses más o menos vamos a tener un culto unidos. Este Sí. primer culto unidos lo organizan los jóvenes, pero el otro le toca a ustedes. Sí, Entonces, justo eso iban a nombrar. Los jóvenes vienen para acá y los old school también vienen para acá. Claro. Nosotros creo que en algún momento lo nombramos, pero los jóvenes por Cristo, que somos como todos, estamos divididos en 3 secciones, 3 partes. Los adolescentes por Cristo, que estamos desde los 12 a los 17 años, después vienen los jóvenes por Cristo, que vienen desde los 18 hasta los 25, si no me equivoco, y después vienen los old school, que somos como los viejitos, no hay que la crisis, después nos vamos para allá, desde los 26 en adelante, ¿ya? Estamos así, divididos en 3 partes, pero somos uno solo, somos un mismo grupo, solo que con necesidades diferentes, con edades diferentes, por eso tenemos juntas diferentes. Y cada 3 meses, como decía el J, nos reunimos los 3 grupos, las 3 sesiones, para tener un culto unido, ¿ya? Entonces, como decía el J, este sábado, este primer culto lo organizan los jóvenes por Cristo, por lo tanto, todos nos trasladamos al horario de los jóvenes, que es los sábados. Cuando nos toca organizarlo a nosotros, ellos se van a trasladar a nuestro horario, y cuando les toca el school, así, ¿me entienden? Para poder hacer los 3 grupos juntos. Entonces, el otro sábado nos tenemos que ver el sábado a las 7 nos vemos en el culto unido, ¿ya? Espérame. La tetera. Llegó mi tía. No se escucha la música, pero se escucha la tetera. La tetera bajó. O sea, la música bajó. Es que estoy con mi tía, entonces puso la tetera. Sorry. Bueno, el punto es ese. Sé que los desconcentró. Eso es una buena. Y por otro anuncio, ¿qué otro anuncio? Bueno, nos vemos los días domingos. En la mañana que tenemos culto, en la semana igual hay culto, ustedes igual lo saben, sale el estudio bíblico el martes, el jueves el culto también, y bueno, este domingo en especial empezamos nuestras clases de escuela dominical a las 7:30, ¿ya? Para que se pegó. ¿Por qué se están riendo? Se pegó, ¿cierto? ¿Pero ahora me escuchan? Yo no sabía si fui yo o no, fuiste tú. Lo que pasa es que te pegaste en mala. ¿En mala? No escucharon nada. Dijiste como, igual es importante, y ahí quedaste. El tesoro está... Domingo en la mañana. Domingo en la mañana, ahí quedé. Hoy hablé caleta. Sí. Domingo en la mañana, 10:30. Martes, jueves, culto. Y decía que este domingo en especial empezamos nuestras clases de escuela dominical a las 7:30 de la tarde. Ya para que se conecten todos. Empezamos recién ahora las clases, porque nos había llegado material, bueno, ustedes ya saben. Entonces el día domingo empezamos. Eso, creo que no sé si queda algún otro anuncio. No, ¿cierto? Oremos para terminar. Le voy a pedir a alguno voluntariamente la foto. Gracias, Cami. Uf, ya, pónganse todos para la foto. Gracias, Cami, se me había olvidado. Prendan sus cámaras, ahí el Benja, el Martín. No sé si el Martín va a llegar donde la Ferni. La Javi. La temática, eso íbamos a decir, chiquillos, ustedes que están acá. La dinámica hoy día, ya que estuvo, pero muy bacán el tema, y estábamos todos ahí metidos viendo todo este tema que nos expuso el pastor. No vamos a hacer la dinámica hoy, sino que la vamos a hacer para la próxima junta. Así que va a quedar ahí, sí, de tarea lo que les puso la Eva. Sí. Qué bacán, nos van a quedar 2 dinámicas juntas. Bueno, ahí vamos a tener que no hacer tema y hacer puras dinámicas. Ya, pero eso que dijo es bastante importante, por eso no lo vamos a hacer, como para no terminar tan tarde, y yo sé que puede que algunos se desconecten y no vayamos a quedar poquitos para la dinámica. Eso. Falta la Javi, falta el Pipe, falta el Benja y falta la Nayeli. Por favor, eso, Nayeli. El Martín ahí está con la Ferni. Sea para que muestre una mano. Van a tener que tirar una moneda para que se mueva.
Ya Ahí pues. está el Benja, va a estar la Javi y el Pipe. ¿Están por ahí, chiquillos? Chicos. Javi, Pipe, Benja. Ah, Por favor, Benja. soy como muy mamá. Soy como Pipe. mamá. Ya, Ahí profe. está el Pipe. Ahí está el Otra. Pipe. Oye, Buena, está Pipe. grande el Te amo, te ven igual. Pipe. Oh, Oye, la Javi no está puede. Ya. grande. Ya. Voy a... Por favor, no escriban en el chat, porque si no, dañan la foto. A la una, No, Benja, no. a las dos y a las... Voy a sacar otra. Ahí sale la Martín. Ahí mando las dos. Listo. Ahora sí Super. vamos a orar para terminar. ¿Alguno quiere orar para terminar? Si no, lo voy a pedir. Eva, ¿puedes orar para terminar? Mira, Ya no me voy a dar vuelta. Ahí para que la Eva no pierda su participación de hoy. Por favor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Estamos todos así pendientes. Quedaron todos pegados, me dio miedo. Ya. No, dale. Ahora No. sí. Ya. Amado Señor, vamos delante de tu presencia en esta tarde de día viernes para darte gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho por nosotros, Señor, por permitirnos despertar y tener un nuevo día de vida, porque a pesar de que quizás estemos estresados por el colegio, liceo o universidad o trabajo, sea lo que esté en cada uno de ellos, Padre, tú aún así nos ayudas a seguir. Te doy las gracias por su vida, Padre, por cualquier cosa que estén emprendiendo, que tú los ayudes, Padre, a pesar de la pandemia o de cualquier situación anexa. Te pido que por favor ellos estén bien, que tú los puedas sustentar, que ellos puedan encontrar refugio en ti. Te doy las gracias por la palabra de hoy, que siempre es bueno saber más de la Biblia, Padre, de estar muy informada para que así podamos hablar con sabiduría. Te damos las gracias por todo, Señor. Te pedimos que en la próxima junta se puedan juntar muchos más. Y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya voy a parar de Amén. grabar.